Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Samuel. La semana pasada veíamos cómo Samuel, este libro, es una descripción inicialmente en los primeros capítulos de esa transición entre un sistema de jueces. Vemos a Samuel como el último juez que tiene pues un poco el tipo de sacerdote, aunque realmente él no es sacerdote, profeta. Y vimos la semana pasada cuáles fueron las condiciones de su nacimiento. Nos quedamos viendo lo que Dios había hecho en la vida de Ana, y estuvimos también hablando acerca de qué hacer, cómo sobrellevar mientras estamos buscando el que Dios haga algo con nuestra vida. Vimos cómo ella descansó en Dios. Los animo a los que no pudieron estar que puedan escuchar el audio de la semana pasada. Y hoy vamos a estar en el capítulo número 2 y hasta el 4. El capítulo 3 lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a empezar. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y es una oración hermosa de agradecimiento, y podemos ver que en muchísimas partes pareciera que María, la madre de Jesús, cita casi textualmente lo que dice Ana, entonces conocía bien la oración. Y en esta parte cuando dice mi boca se ensancha sobre mis enemigos, hace de referencia a esta parte que cuando sus enemigos, Penina y las demás que se burlaban de ella, ahora ya les podía decir, ahora sí tengo hijo. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, hablando a sus enemigos, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces vemos el inicio de Samuel sirviendo en el templo, y dice ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. En contraste, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Parte número 1. ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Ok, vimos sus nombres la semana pasada, pero ellos ¿qué hacían? Ellos eran sacerdotes. ¿Puedes imaginar un sacerdote que no conozca a Dios? Yo sí puedo imaginarlo porque he visto algunos el día de hoy, pero es absurdo que alguien cuya profesión sea hablar y ministrar delante del Señor no conozca a Dios. Ustedes cuando van a un trabajo, sea cual sea, cualquier oficio, cualquier profesión, las personas que los van a contratar dan por hecho que saben hacer la tarea, ¿no? O eso se espera de ustedes. Hemos visto escándalos en la política, en diversas empresas, personas que cobran, pero que no saben. Ahora, los hijos de Elí eran hombres impíos.
y no tenían conocimiento de Jehová. Pero, ¿por qué eran sacerdotes? ¿Por qué ellos eran sacerdotes? ¿Quién había fallado ahí? Elí. Su padre no solamente era su padre, él era el sumo sacerdote. Él era el responsable delante de Dios, delante del pueblo, de discipular, vamos a decir, de preparar y de ordenar a los sacerdotes. Ellos tenían un asunto. Ellos eran de la tribu de Leví, ellos eran levitas. Y por lo tanto, tenían derecho, provenían de la tribu de Aarón, o de la descendencia de Aarón, y tenían ellos el derecho de nacimiento, vamos a decir, de convertirse eventualmente en personas que sirvieran el templo. Había una relación de familiaridad, pero no había una relación con Dios. Notemos esto. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, de estos sacerdotes, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado de los sacerdotes, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Entonces, ¿para quién eran los sacrificios? ¿Se acuerdan cómo era la onda de los sacrificios, no? Cada persona traía, cada familia traía, había 4 sacrificios que tenían que traer, pero traían sacrificios al Señor. Y después de que ellos sacrificaban al Señor, generalmente se quemaba la grosura y otras partes, el sacerdote regresaba una parte para los que sacrificaban para comerlo ahí, como vimos la semana pasada. Pero también el sacerdote podía tomar una porción, lo estipulaba la ley, para su consumo y para el consumo de los demás levitas y de los que trabajaban en el templo. Era la forma en la que ellos obtenían su manutención, su alimentación. Pero lo que pasaba con estos sacerdotes es que antes de que esto hubiera sido sacrificado a Jehová, lo que estaba en este caldero o en la marmita o en el pocillo, si quieres decirle, ellos iban con este garfio y lo que pudieran sacar se lo quedaban. Es decir, antes de que fuera ofrecido a Jehová, ellos escogían para ellos una parte. No solamente eso. Dice que también, antes de quemar la grosura, lo cual estaba destinado específicamente para Dios, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos elegían de las mejores partes para ellos, pero no solamente eso. ¿Por qué crees tú que alguien querría carne cocida, más bien carne que no estaba cocida, sino carne cruda? Para vender, exactamente. Obviamente no había refri, sino decían como que las voy a guardar para después, sino el asunto era que ellos podían, tenían estos métodos de salar la carne y todo eso, pero ellos apartaban porciones para vender y para obtener un sacrificio, un beneficio de esto. Entonces, tomaban lo que pertenecía a Dios antes del sacrificio y tomaban de las mejores partes para su consumo o para vender. No solamente eso, sino que si había alguien que dijera: oye, queme la grosura primero y después toman tanto como quieras, y respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado. ¿Cómo era el pecado? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres las ofrendas de Jehová. En algunas otras versiones, una de las palabras relacionadas con esto es que las personas, producto de esto, dejaron de ofrecer sacrificio a Dios. Dicen: voy a ir y me lo van a robar, ni siquiera se lo voy a dar a Dios para que lo lleve. O también el significado, como lo vemos aquí, el menospreciar. Ahorita vamos a ver todo esto. Contraste. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, porque iba creciendo, cuando subía con su marido, para ofrecer el sacrificio acostumbrado, es decir, su mamá lo veía una vez al año. Y Elí bendijo a Elcana, a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer.
en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, 5. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Contraste. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, aquí estaba leyendo que se proponen 2 circunstancias con respecto a eso. Una, que es la más obvia, eran mujeres que iban pues a orar o a hacer algo al templo, y estando ahí ellos se aprovechaban de la, vamos a decir, espiritualidad de estas mujeres y las forzaban a tener relaciones o las seducían y tenían relaciones. La otra, que muchos teólogos e historiadores también apoyan y que parece mucho más grave, ellos habían imitado el sistema religioso de los cananitas, en el que dentro del culto de adoración a sus dioses o a sus deidades incluía la prostitución. Y describen que ellos habían llegado al punto en el que habían organizado a un conjunto de prostitutas para que estuvieran alrededor del templo durante las noches para ofrecer servicios de prostitución ligados con la adoración pues falsa a Jehová, ¿sale? Lo cual era todavía peor. Ahora, sea una o sea la otra, eran completamente horribles. Ahora, dice aquí que Elí era muy viejo y él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Esto nos describe que él sí sabía lo que estaba sucediendo y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces los juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ok, vamos a seguir leyendo para que podamos ver. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿A quién se refería? No. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿A quién se refiere? A Cristo. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esta porción describe, presenta un sistema sacerdotal fallido, la necesidad de un mejor sacerdocio. Y esta podría ser una excelente introducción para volver al libro de Hebreos, pero ya pasamos por él.
Pero nosotros tenemos que ver que la promesa, que la corrección, que la palabra que Dios le estaba dando a Elí apuntaba hacia un mejor sacerdocio, y ese es el de Cristo. Ningún sacerdote puede llenar, satisfacer completa o enteramente lo que únicamente Cristo puede hacer. Ahora, podríamos decir, ay, pobrecito, solo Cristo puede. No, vamos a ver algunas cosas aquí. Entendemos que nuestra meta, que nuestro modelo es Cristo. Por eso, número 1, versículo 12, vamos. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo sabemos que éramos? ¿Elí sabía que eran impíos? Sí. ¿Nosotros sabemos que eran impíos? Sí, porque ya nos los describió. Esto que describe aquí, su proceder, ¿era un fruto del espíritu? Era un fruto de la carne. Vuelvo a repetir, Elí se daba cuenta, pero Elí no hizo nada. Ahora, nosotros tenemos que ver que en el caso de este sacerdote, de este hombre elegido por Dios para hablar de él, tenía la responsabilidad de que aquellos que sirvieran con él no fueran impíos, sino fueran personas consagradas a Dios. Queridos hermanos, pudiéramos enfocar esto únicamente a la paternidad, pero no es así. Elí describe o presenta la vida de un creyente. Un creyente, todos fuimos llamados a hablar de Dios, a servir al Señor. Y todos tenemos cierta influencia sobre otros, a nuestra responsabilidad. Los padres tenemos a nuestros hijos, los esposos tenemos a nuestras esposas, los servidores tenemos ciertas áreas de administración, tenemos a los pequeños de la iglesia, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Que aquello en lo que está en tu ámbito de influencia, eres responsable de él. Eres responsable de él. Como pastor, tengo responsabilidad sobre los que sirven. Como padres, tienes responsabilidad sobre tus hijos. Como esposo, sobre tu esposa. Como esposa, sobre tus hijos y tu esposo. Y debes ser, en este sentido, freno en lo que a ti corresponda para que no se aparten de Dios. Porque el conocer y saber del pecado y permitirlo te hace cómplice del pecado. Y nosotros quiero que vemos que el profeta le dice, preferiste a tus hijos que a Dios. Podríamos decir, es que este hombre amaba a sus hijos mucho y pobrecito, ya era viejo y pues cuando ya son grandes ya son más consentidores. Prefirió a sus hijos que a Dios. Y este es el asunto que veo en muchos padres, el asunto que veo en muchos esposos, en muchas esposas. Y estábamos viendo esta clase en la escuela de ministerios, hablábamos de la lealtad. Y cuando hablábamos acerca de la lealtad y la fidelidad, les decía, y hoy les quiero volver a preguntar, sin que hagan trampa los de la escuela de ministerios, ¿cuál sería el orden de fidelidad si nosotros pudiéramos poner un orden? Primero la fidelidad a Dios, después la fidelidad a ¿quién? Si tenemos familia, iglesia, ministerio, amigos, ¿cómo lo ordenaríamos? Primero sería ¿quién? ¿Y después? ¿Y después quién? ¿Y después? Dicen, la lealtad al equipo. No. Algunos ponían Dios, iglesia, familia, amigos. Otros ponían Dios, familia, iglesia, ministerio. Y me dieron muchas, así como modelos, ¿no? Y les decía, desafortunadamente ninguno está bien. Porque la única lealtad que debe ser lealtad es a la de Dios. Dios y su verdad está sobre todo. Si tú eres leal a Dios, serás leal a tu familia. Si eres leal a Dios, serás leal a la iglesia. Si eres leal a Dios, serás leal al ministerio. Porque el asunto cuando empezamos a ordenar fidelidades, a veces pasa que llegamos a la iglesia, te das cuenta que tú siendo un servidor, tu esposo o tu esposa tienen conflicto con otra persona y te das cuenta que la otra persona tiene razón. Pero dices, mi lealtad primero es con la familia y entonces, ni modo iglesia, ni lealtad con la familia. Y estás pecando contra tus hermanos y pecando contra Dios, porque estás pecando contra la verdad. No existe tal como primero unos que otros. Primero siempre es Dios. Primero siempre es la verdad de Dios. Y si tú eres leal con Dios, vamos a volver a leer esto. Versículo número 30. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca
yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. El asunto que nosotros estamos viendo de este sacerdocio fallido es que el sacerdote había preferido a sus hijos antes que Dios. Y esto puedes ponerle lo que sea aquí. Puede ser hijos, puede ser esposo, puede ser esposa, puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser bienes, lo que sea. Cualquier cosa antes que Dios. Y el asunto que vemos aquí es que siendo fieles a esto, habían pasado por alto pecado y había fallado en transmitir el conocimiento de Jehová a sus hijos, porque prefería que sus hijos pudieran decidir. Hermanos, y ahora sí hablando a los padres, tienes la responsabilidad de comunicarles quién es Dios. Salmos dice, no encubriremos a nuestros hijos las maravillas que ha hecho el Señor, ni la grandeza de su nombre. Esto era un compromiso que habían hecho los judíos, el pueblo de Israel con Dios. No encubriremos lo que ha hecho Dios, no encubriremos quién es Él. Pero este hombre había fallado en transmitirlo a sus hijos. Había permitido que personas sin el conocimiento sirvieran. Y eso nosotros tenemos que tener cuidado. Hay una advertencia en el libro de Timoteo, que no pongas a enseñar, no pongas a presidir a un neófito. ¿Por qué? Porque envaneciéndose va a caer en lazo del diablo y en mucha condenación. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Lo que hacían ellos es que había una parte para Dios, que era la mejor. Dios pedía lo mejor para él. ¿Y ellos qué decían? Nosotros queremos lo mejor. Checa este asunto, hermano. Las cosas que estaban cociéndose, la primera comida, ellos las sacaban y no esperaban a que se terminara de cocer. ¿Por qué? Porque ellos decían, tenemos hambre ya queremos comer. Y aquí estamos viendo a personas que no podían refrenar sus pasiones, sus necesidades. Ellos ya querían comer. Y como ya querían comer, tenían que comer. Y no importaba si eso o a través de eso menospreciaban o le quitaban lo que pertenecía solamente a Dios. ¿Te suena esto? Si no te suena, vamos un poco más adelante. Lo que era de Dios, lo reclamaban para ellos. Y llegó al punto en que las personas dejaron de dar a Dios lo que era de Dios, porque ellos se robaban lo que era de Dios. ¿A qué te suena esto? Vamos a ver dos partes. Sucede mucho el día de hoy, o ha sucedido con los diezmos. Personas hambrientas de sus pasiones han engañado y mal enseñado en las iglesias con respecto a toda esta onda de las ofrendas y los diezmos, y ha llegado el punto tal que personas dicen, es que yo no diezmo ni doy ofrenda porque se los roban los pastores. Eso sucede. ¿Por qué? Porque son personas malas, sin conocimiento de Dios, y que han menospreciado lo que le corresponde a Dios y lo han tomado para sí. Ahora, el que ellos menospreciaran lo de Dios no quería decir o justificar que el pueblo ya no lo dara, porque seguía siendo de Dios. Entonces, hoy no vamos a hablar de eso, pero si en ti hay un conflicto con esta onda de los diezmos, de las ofrendas, déjame decirte que si personas han hecho mal uso de esto, no es justificación para que tú no lo hagas o no lo des, porque sigue siendo de Dios. Vamos a ver por otra parte. Consideremos lo siguiente. Ellos tenían o exigían la mejor parte para ellos. Y era lo que Dios había pedido. Ayer estábamos hablando en la escuela de ministerios allá en el Oriente acerca de dar lo mejor para Dios. Y tocamos brevemente este tema de, porque venía en lo de la escuela de ministerios. Tocamos el tema, por ejemplo, de las instalaciones, del servicio en el ministerio, del aportar económicamente, como servidores, ¿no? Y decíamos lo siguiente, o recordamos, que muchos han abandonado o dejado el, cooperar para las instalaciones, porque dicen, es que Dios no se fija en eso, Dios se fija en el corazón. Abandonamos la cooperación económica porque decimos, es que Dios no se fija en eso, se fija en el corazón. No ensayamos para la alabanza porque decimos, para la honra y gloria de Dios, Él conoce mi intención y le doy... Y entonces no ensayamos. Estábamos hablando acerca de las cosas bien. Y poníamos o recordamos esta escritura también en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice al pueblo de Israel, mi casa está abandonada.
¿Por qué? Porque ustedes se han enfocado en poner techos artesonados, decoraciones bonitas, tapetes, ventanas, y la casa de Dios está abandonada. Y vemos a un pueblo egoísta que se había enfocado en edificar casas para ellos, buscar privilegios y bienes para ellos, y habían abandonado el servicio a Dios, habían abandonado el dar a Dios. Poníamos también este ejemplo que les decía, no sé si alguna vez llegaron a ver ese programa de Malcolm, hay un capítulo chistoso que la mamá va a cumplir, es su cumpleaños, y les da a sus hijos cierta cantidad de dinero para comprarle un regalo a ella. Los lleva a la tienda, les dice, les voy a dar dinero para que me compren un regalo. Y estos condenados chamacos van, le compran una revista a su mamá y se gastan todo el demás dinero en, pues, como dulces y todo eso, ¿no? Y sale la mamá, va la mamá y los ve y les dice, toma, y le avientan la revista y ellos con las manos llenas, ¿no? Y tú los ves y dices, da coraje, que pobre mamá, ¿no? Nunca tiene nada bien. Les dio dinero para comprarles y ellos le aventaron la revista, ¿no? Y así nos vemos con Dios. Nos da dinero para darle lo mejor. ¿Y qué hacemos? Le aventamos la revista y nos compramos lo mejor para nosotros. Esto es lo que ellos estaban haciendo. Ellos tenían hambre. Ellos querían comer. Y lo que era para Dios, Dios les había dicho, pueden comer. Les voy a dar una porción. Esperen. Ellos querían ya. Querían en el momento. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces con toda esta onda de diezmos, de ofrendas, de talentos, de cosas que tenemos para Dios? Tenemos hambre. Tenemos hambre y lo queremos ya. Dios, puedes esperar porque yo tengo hambre. Yo quiero cambiar de carro, yo quiero cambiar de moto, quiero cambiar de llantas. Tengo hambre. Yo no puedo esperar. Tú puedes esperar. Porque pues no tienes necesidad y tú ves mi corazón y mi corazón te lo doy. Ahí está mi corazón. Tú espérate. Yo tengo hambre. Esta es la actitud en la que habían caído estos hombres. Eran hombres faltos de entendimiento y se habían vuelto impíos. ¿Y qué es lo que menciona el libro de Romanos con respecto a esta condición? Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias, Dios los entregó pasiones desordenadas. Les dijo, ¿quieren esto? Eso es lo que van a experimentar. Describe un hombre, y quiero que veas, este es lo terrible de el no dar gracias a Dios y de menospreciar lo que es de Él, porque nos puede llevar a estas condiciones de estar tan desesperados de lo que es lo nuestro, lo que necesitamos, y dejar para después a Dios. Vamos a poner a al cristianismo como un solo. Sería correcto decir, viendo al cristianismo como un solo, ahorita, actual, que es un cristianismo egoísta, son una iglesia egoísta. Yo creo que sí, porque muchos están enfocados en lo que Dios me tiene que dar y no en lo que yo tengo que darme a Dios. Me tengo que sacrificar por Él, porque fui criado para la alabanza de su nombre. No, eso no me interesa. Yo fui creado para ser satisfecho. Fui creado para que Dios me dé. Fui creado para que Dios me mantenga. Fui creado para que Dios me divierta, me haga feliz, me haga gozoso. Y esto no es lo que dice la palabra. Y eso era lo que era Fines. Y dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado y le decía, si no me lo das, lo voy a tomar por la fuerza. Y has llegado a ese punto con Dios, hermano, en algún momento, en el que pides algo. Y a lo mejor no lo dices, pero tus actitudes demuestran, Dios, si no me lo das, yo lo voy a tomar por la fuerza. Yo lo voy a buscar por mis propios métodos, méritos. Si tú no me das este trabajo, si tú no me das esta persona, si no, tú no me das este afecto, yo lo voy a buscar. Y muchos creyentes se han apartado en pos del mundo porque Dios les ha dicho no. Esta es la condición de muchos. Dios les dice que no y ellos dicen, ¿cómo de que no? Porque yo fui hecho para ser feliz y tú no me haces feliz. Y hemos olvidado que fuimos hechos para Él. Y estos sacerdotes decían, si no me lo da, lo tomo por la fuerza. Era muy grande el pecado de los jóvenes. No porque comieran, sino, no quiere decir que eso fuera menos malo, pero el asunto era que su pecado había llevado a que otros menospreciaran
Y aquí utiliza esta palabra, las ofrendas de Jehová. ¿A qué se refiere cuando dice las ofrendas de Jehová, hermanos? A todo lo que pertenece a Dios, lo que Dios pedía para él, lo voluntario y lo obligatorio, porque existían estos 4 tipos de ofrendas. Tres obligatorios y una voluntaria. Había una ofrenda voluntaria. Pero las personas habían llegado al punto de menospreciar lo que le pertenecía a Jehová. Hoy hay un rollo muy grande, o sea, muchísimos. Y tristemente yo he leído de muchos que por su denominación o modita de reformada deberían ser los que más conocen y menosprecian las ofrendas. Y muchos han llegado al punto de decir, eso de dar a Dios ya no hay que dar nada a Dios. Y no me refiero a lo económico únicamente, me refiero a todo. Yo no tengo por qué servir a Dios. Yo no tengo por qué agradar a Dios. Y muchos menosprecian o enseñan a menospreciar a Dios. Hermano, hoy necesitamos ser confrontados por esta palabra y pensar si con nuestro testimonio, nuestra conducta, hemos favorecido que otros menosprecien lo que es de Dios. ¿Sale? Versículo 22. Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían. Y les dijo, hijitos, bebé, ¿por qué hacen cosas como esas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procedores. No, hijo míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, lo entendía. He escuchado a algunos padres decir, pues yo ya le dije, pastor, pero no me hace caso. Y su hijo tiene 3 años, ¿no? ¿Y qué le hayas dicho? ¿Y qué le hayas dicho? El asunto no es decir, ellos lo saben, el asunto es actuar. Y muchos como padres, decimos, no, pues es que, pues ya le dije. Y en lo que a ti corresponde, en lo que a ti quede, toma acciones. Mucho de la sociedad que vemos el día de hoy, mucho de las tonterías que vemos el día de hoy, es por personas mudas que no han querido decir lo que tienen que decir, pero en su mayoría más bien es porque no toman acciones. Por padres que se quedan viendo a sus hijos haciendo cosas y no hacen nada. A mí me desespera ver en el centro comercial, me desespera ver así padres viendo a sus hijos hacer cosas y no hacen nada. Y muchos a lo mejor ya en cansancio, pero tenemos que actuar. Muchos creyentes viendo a otros creyentes pecar y no hacen nada. Y nada más viendo. ¿Y crees que no eres responsable por eso? ¿Por qué crees que Dios te permitió ver las cosas? ¿Por el chismecito? ¿No? ¿Tienes responsabilidad? ¿Qué es lo que nosotros vemos en 3 ocasiones repetidas en las cartas que Jesucristo le manda a las iglesias en Apocalipsis? Tienes a Jezabel. Has visto esto y no has hecho nada. Jesús hace responsable a la iglesia por ver el pecado y no hacer nada. Jesús, vuelvo a repetir, hace responsable a las iglesias, no solo al ángel de la iglesia, o al mensajero de la iglesia, o al pastor de la iglesia, sino a la iglesia en conjunto. Y tienes que saber esto, hermano. Cuando Dios me llame a cuentas por esta iglesia, no solamente me va a llamar cuentas a mí, te va a llamar cuentas a ti. No, es que no me voy a hundir solo, se van conmigo. O sea, porque como hermanos, como creyentes, somos responsables de nuestros demás hermanos. Y hoy que volví a leer esto, dije, hay muchas cosas que tenemos que retomar, tenemos que observar. El asunto no es volvernos legalistas, sino más bien responder al amor que Dios nos ha dado y el amor que tenemos a nuestros hermanos. Dios no nos pide que nada hablemos, sino que actuemos. Si este era el caso o la cosa que no había hecho este hombre. Viene un profeta de Dios. ¿No se te hace raro que Dios tenga que enviar a un profeta para hablarle a un sacerdote? El sacerdote hablaba con Dios, pero tiene que enviarle a un profeta. ¿Qué vemos aquí? Misericordia. Porque ¿qué pudo haber dicho Elí? Dios, tienes razón, he pecado contra ti. Voy a corregir a mis hijos. Esto va a cambiar. Tomar acciones. Pero no hizo nada. ¿Y sabes qué? En su misericordia Dios da palabras como las de hoy para decir, tienes que hacer algo. Tienes que actuar. Y dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Hablando de Cristo. Vamos al capítulo número 4. La próxima semana vamos a capítulo 3. Es un como paréntesis en esta historia, pero me gustaría que terminemos de ver la historia. Y Samuel habló a todo Israel porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar
encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces, ellos se enfrentan a los filisteos, no consultaban a Dios, no les importaba nada de Dios, y se preguntan: ¿por qué Dios es tan malo con nosotros, que nos permite perder? ¿No? ¿Qué hicieron? ¿Vamos a preguntarle a Dios? ¿Vamos a reconciliarnos con Dios? No. Dijeron: traigamos el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Tenemos a Dios en una caja. Vamos a traer la caja y Dios tiene que venir. Ni modo que le vayan a maltratar su caja. ¿Y qué es lo que sucede? Que aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. ¿Has escuchado esas predicaciones bien raras, así como de esas hasta que un incrédulo dice: no manches, está bien raro esto? Pero a la iglesia diciendo amén, gloria a Dios, y gritando y alocándose. Yo he escuchado esas predicaciones que la gente dice amén, y tú dices: ¿por qué estás diciendo amén? O sea, no hay nada que decir amén, pero bueno, algo así estaba sucediendo, ¿no? Y los filisteos dijeron, escucharon el griterío y dijeron: seguramente el arca está aquí. Estos son los dioses que hirieron a Egipto. Y dijeron: filisteos, seamos hombres. Vamos a luchar con mucha más fuerza. Y entonces entraron en el conflicto y hubo muy grande mortandad, versículo 10. Cayeron de Israel 30,000 hombres, muchísimas personas. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Pero no hizo nada para evitar que se la llevaran. Sabía que no estaba bien. Su conflicto ya no era ni siquiera con sus hijos, ya no le interesaba tanto a sus hijos, sino lo que pasara con el arca. Y lo que sucedió es que viene este hombre y les da las malas noticias. Estaba sentado, y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí ya de edad de 98 años, ya grande, y sus ojos habían obscurecido, de modo que no podía ver. Y es una muy buena imagen de su condición espiritual. Y lo que sucede es que pregunta: ¿qué pasó? El mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Hasta ahí nada, ¿no? Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y hasta ahí nada. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Ahora, no sé si recuerdas que cuando Dios confronta a Elí, le dice: tú y tus hijos, ustedes han menospreciado y se han comido de lo mejor para ustedes. Y aquí vemos que era un hombre pues pesado, o sea que se ve que sí comía bastante bien. Y aconteció, y su nuera, versículo 19, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios, había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, o sea, ella también murió, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Dios, de Israel, la gloria de Israel, porque por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios.
Icabod significa esto, significa cuando la gloria de Dios se va. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Un pueblo igual que sus sacerdotes. Entran en batalla, no consideran a Dios, no buscan a Dios, no quieren saber nada de Dios, pero traen lo que es de Dios, es decir, traen sus métodos, traen su religión, traen sus costumbres como si eso los pudiera salvar. ¿Qué es lo que sucede? Muchos cuando estamos metidos ya en problemas, no consideramos a Dios, no buscamos a Dios, pero decimos, híjole, a ver, tráigame el aceite, echen el aceite. Y queremos nuestra agua bendita, queremos nuestra cruz, queremos que el pastor nos diga algo bonito, queremos un versículo, algo que nos sirva. Y el asunto es que la palabra de Dios funciona, la oración funciona, pero nosotros no estamos con Dios. Y este es el asunto, que lo que necesitamos es la presencia de Dios. Considera lo siguiente, no necesitamos ser salvados de nuestros problemas, necesitamos la presencia de Dios. Y muchos dicen, no importa, voy a buscar a Dios con tal de que me saque de los problemas. Así no es, porque sigues sin buscar a Dios. Lo que buscas es una solución para tus problemas, lo que necesitas es pare de sufrir. ¿Y sabes qué? Puedes buscar, por ahí hay personas que te ayudan a parar de sufrir. Pero si lo que buscas es a Dios, tienes que entender que condiciones como las que estamos viendo hacen o llevan al creyente a esto. La gloria de Dios se ha ido. Nosotros veíamos hace tiempo 3 relaciones positivas con el Espíritu Santo cuando viene cerca de la persona en el momento de la conversión, convenciéndole de justicia, juicio y pecado. Siguiente, cuando viene a morar sobre nuestra vida durante la conversión. Y una tercera relación cuando viene sobre nuestra vida es ese poder. También veíamos 3 relaciones negativas. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, lo contristamos. Después, cuando nosotros, se me fue ahorita la palabra, contristamos, resistimos al Espíritu Santo, y con esa debería haber empezado. Dios nos habla y nosotros decimos, no, yo voy a hacer mi voluntad. Resistimos a su palabra. Vemos el ejemplo en el libro de Hechos. Esteban le dice a los fariseos, ustedes resisten al Espíritu. Tienen la palabra, pero no la obedecen. Tuvieron a Cristo, pero no lo aceptaron. Después, causa del pecado, contristamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu y el libro de Tesalonicenses nos menciona una última, cuando nosotros apagamos al Espíritu Santo. Y esto es cuando menospreciamos su palabra. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Resistieron a Dios, contristaron a Dios, al Espíritu Santo, y terminaron apagando el Espíritu Santo. Es decir, la gloria de Dios apartándose de ellos. Y estos hombres no podían ni experimentar ni percibir la presencia de Dios, porque se había apartado de ellos. Hermanos, quiero que entendamos y recordemos qué representa el libro de Jueces. Un grupo de creyentes en la tierra prometida, pudiendo experimentar la presencia y la llenura y los frutos de Dios, pero por su pecado, experimentando únicamente consecuencias de ello. Seguimos en este momento, creyentes que, pudiendo vivir una vida plena en Cristo, por causa de su pecado, llegaron al punto de la gloria de Dios se ha apartado. Y puede ser que el día de hoy estés en camino a o estés en. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Y con eso terminamos. Considera lo que vimos el día de hoy. Número 1, la impiedad y el desdén por el conocimiento de Dios. Número 2, el exigir o pedir lo tuyo antes que lo de Dios. El menosprecio por las cosas de Dios. El buscar solucionar las cosas con la religión y no con el acercamiento a Cristo. Y finalmente, viniendo la palabra, pues no tomar acciones, sino simplemente experimentar las consecuencias. Esto fue lo que vio o lo que decidió Elí. Esto fue lo que vino a su familia. Queridos hermanos, el menospreciar es algo que tiene consecuencias grandes y que te animo a que puedas hacer un análisis el día de hoy. Si has menospreciado las cosas que tienen que ver con Dios, sea
las ofrendas, sean diezmos, sean instalaciones, sean dones, sea su palabra, sea la oración, sea los estudios, sea la congregación, sea la voz de Dios hablando a tu vida, si la has menospreciado. Y espero que puedas entender, menospreciar es no darle el valor adecuado. Y si hemos llegado a este punto, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Si Dios nos habla hoy, es porque hay oportunidad. Te animaría a que pudieras tomar ese tiempo para hablar con Dios y corregir las cosas que están deficientes. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por esta palabra que has hablado en nuestros corazones. Te ruego que nos ayudes a darte la honra, a darte la gloria, a darte lo mejor a ti, Señor. Nos has llenado de bienes, de bendiciones, de dones, Dios, de vida, de tiempo. Y como iglesia hemos fallado al darte el tiempo que sobra o una porción que no corresponde a lo que deberíamos de darte, Señor. Hemos olvidado que nuestra vida entera debe de presentarse como sacrificio vivo y hemos decidido darte una parte, quedarnos lo mejor para nosotros y darte únicamente una parte. Padre, perdónanos y te ruego que cada uno de los que estamos aquí y de los que en el futuro puedan escuchar esto, puedan decidir preguntarte, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Y podamos no menospreciar lo que es tuyo. Bendito eres. Amén.